Vamos a iniciar con una presentación sobre el tema 2, que serían las operaciones de absorción y arrastre, que son operaciones usadas en algunas industrias, en sus procesos productivos, pero también son operaciones muy usadas en muchos casos para control de contaminación. Veamos entonces las definiciones básicas. Tenemos que la absorción es una operación unitaria donde se da la separación de uno o varios componentes que están en una mezcla gaseosa, donde se da la transferencia hacia la fase líquida. O sea, tenemos la mezcla gaseosa y la ponemos en contacto con un líquido de manera que se va a dar la transferencia selectiva de uno o varios componentes que están en la mezcla gaseosa hacia la fase líquida. Y suponemos que en este caso normalmente no hay transferencia de líquido hacia el gas. Por lo tanto, es una operación de transferencia en un solo sentido. Este proceso puede darse ya sea por un proceso físico, que sería por mera solubilidad, o también de forma química cuando existe una reacción de los componentes que se transfieren con el solvente líquido. La operación inversa sería la operación de arrastre, donde el arrastre, en inglés stripping, se da la transferencia del líquido hacia el gas. Entonces, en este caso, el gas que estaba absorbido en el líquido se separa, ya sea haciendo pasar otro gas o por aplicación de calor o reducción de presión, de manera que se pasa de una fase donde es poco soluble, que sería la fase líquida, a una fase más soluble, en este caso la condición de gas o vapor. Aplicaciones. Tenemos que algunas aplicaciones para purificar una corriente gaseosa, por ejemplo, eliminar el dióxido de azufre de un biogás o de los gases de combustión que se hace en contacto con soluciones líquidas básicas. También para la separación de CO2 de productos de combustión por absorción con soluciones, por ejemplo, de monoetanolamina o con soluciones de hidróxido de sodio. También el gas, que es subproducto de los hornos de carbón, se lavan con agua para eliminar amoníaco y después con aceite para eliminar vapores de benceno y tolueno. En nuestro país no existe este tipo de hornos, pero en otros países pues todavía se produce energía eléctrica en grandes cantidades a partir de combustión de carbón. Eliminación de sulfuro de hidrógeno de un gas de ese tipo o de hidrocarburos gaseosos naturales que se lavan con soluciones alcalinas para disolver los sulfuros. También una de las aplicaciones es recuperar un gas o vapor valioso, por ejemplo el benceno y el tolueno, que vimos que producto de la separación de los gases de combustión en los hornos de coque, el benceno y tolueno pues son productos valiosos que se pueden recuperar entonces del aceite en que fueron absorbidos por arrastre con vapor. Se hace pasar vapor de agua de manera que el benceno y el tolueno pasan a la fase gaseosa y luego al condensar esos vapores pues se separan fácilmente puesto que son insolubles en el agua. Y la reacción de un gas con un líquido que se usa por ejemplo en la hidrogenación de aceites comestibles en industria alimenticia, burbujeando hidrógeno en el aceite para que luego reaccione en presencia de un catalizador, o la producción de hipoclorito de sodio por burbujeo de gas cloro en una solución acuosa diluida de hidróxido de sodio. Son dos procesos que sí existen, por ejemplo, en nuestro país, industrias alimenticias, por ejemplo, la producción de margarina se hace por hidrogenación y también la producción de hipoclorito de sodio, como vemos en esta fotografía que está acá, es una planta que está en Concepción de la Unión. Algunos de los equipos que se utilizan son equipos como los que ya hemos visto, columnas de platos, o columnas de rellenas, que son como las que nos interesan en este curso. También pues se da en columnas de aspersión, que es básicamente el equivalente a una sola etapa de contacto, o columnas de burbujeo. Aquí vemos por ejemplo una representación donde tenemos incluso dos columnas, porque muchas veces estos procesos se encuentran emparejados. O sea, por un lado está la columna de absorción y por otro lado la columna de arrastre. ¿Por qué? Bueno, porque se desea recircular muchas veces
el líquido que se usa como agente separador. Entonces en la columna se está tratando el gas y luego en la columna de arrastre pues se recupera nuevamente el solvente para ser reciclado. Como vemos, tiene las partes típicas de una columna, unas tuberías de entrada y de salida, tiene lo que sería la sección de relleno, tiene distribuidores, también lo que sería un eliminador de niebla, pasan por un intercambiador. Vamos a ver cómo es el efecto que tiene la temperatura en estos procesos. Y en la columna de arrastre pues igual una columna rellena, donde en este caso estaría entrando vapor por el fondo, que sería el agente separador, el vapor de agua, aumentando la temperatura pues logramos la separación. Y simplemente la corriente de salida luego pasa a un proceso, se condensa en algún otro subproceso para tratar por ejemplo esa corriente, o ya se recuperan los componentes que estaban originalmente en la fase gaseosa, y el líquido se retorna, se enfría antes de volverlo a ingresar a la columna de absorción. Procedimiento general de diseño que vamos a tener en estos procesos. Bueno, requerimos primero que nada determinar cuál es el solvente. Muchas veces el solvente ya está determinado, a veces no hay mucha opción de dónde elegir por el tipo de proceso y demás. La velocidad de gas a través del absorbedor, que eso nos va a definir también lo que sería el diámetro del equipo. La altura de la columna rellena, ¿verdad?, o de las partes internas si fuese una columna de platos. El flujo del solvente a través del absorbedor y del separador. Y las temperaturas de las corrientes y la cantidad de calor que va a ser removido. Así como las presiones de operación y ya aspectos como el diseño mecánico. En cuanto a lo que es el solvente, hay que considerar cuál sería el propósito de la absorción, si es que deseamos recuperar el solvente o se puede desechar. También cuál es la solubilidad que tenga del gas, ya que a mayor solubilidad en el líquido pues entonces vamos a requerir menor recirculación y una menor cantidad de líquido. Importante también la selectividad, porque deseamos que se transfieran solamente los componentes de interés. La volatilidad, que se espera que sea baja para evitar las pérdidas de líquido, parte del líquido que se arrastre con el gas. Y también pues es importante considerar otros aspectos como lo que es la corrosión, el costo, viscosidad, ¿verdad? Recuerden que a menor viscosidad pues mayor va a ser la difusividad y menores las caídas de presión. Importante también la tendencia a formar espuma, que la espuma pues puede generar lo que es arrastre de líquido, y otros aspectos como toxicidad, inflamabilidad, y también pues que su uso sea admitido, debido a que muchos de los solventes pues son regulados o no son tan disponibles. Cuando se diseñan procesos, por ejemplo, de absorción, normalmente hay valores que ya se conocen, como lo que sería el flujo del gas. Normalmente ya sabemos cuál va a ser ese flujo de gas que debemos tratar. También su composición, o sea, qué composición va a tener, a qué presión va a operar, a qué presión viene el gas y cuál es la presión admitida. También cuál es la recuperación mínima que se espera de los solutos, cuál debería ser la composición de salida del gas, y muchas veces pues ya está determinado el solvente. El caso de los puntos 3, 4 y 5, que serían la presión de operación y caída de presión, y la recuperación mínima y el solvente utilizado, pueden quedar sujetas a consideraciones económicas. Obviamente la combinación que resulte más económica pues lo va a definir, pero en algunos casos, por ejemplo, lo que es la recuperación mínima o la concentración de salida está regulada por temas, por ejemplo, ambientales, de contaminación y demás, que ya tenemos parámetros que deberíamos cumplir. En el caso de la recuperación del solvente se puede hacer por medios químicos, muchas veces también se hace por medios físicos como destilación, y por lo general es parte, como vimos, el proceso de
absorción y arrastre muchas veces son operaciones que están en conjunto. Si recordamos la regla de las fases de Gibbs, tenemos que el número de grados de libertad es igual a 2 más el número de componentes menos el número de fases presentes. En este caso deberíamos tener por lo menos 3 componentes, que serían el gas portador, el soluto que está en ese gas y el solvente líquido. Como mínimo tenemos 3 componentes distintos y vamos a tener 2 fases, que son el líquido y el gas. Por lo tanto, tendríamos 4 variables intensivas independientes, que pueden ser presión, temperatura, concentración de soluto en el líquido y concentración de soluto en el gas. Entonces deberíamos fijar 3 para que otra quede determinada y por lo tanto poder trazar una curva de equilibrio. Como lo vemos acá, en este caso, para una temperatura fija y cuando hemos definido, por ejemplo, la condición del líquido, podemos entonces también definir lo que sería la curva de equilibrio, en este caso lo que sería la presión parcial del soluto en el gas en el eje Y. Acá vemos que las composiciones, si lo vemos en la fase líquida, vemos que la fracción máxima que estamos representando acá es incluso de un 20%. ¿Por qué? Bueno, porque no podríamos esperar composiciones de 100%, ¿verdad? Porque ya estamos hablando que normalmente los solutos pues son gases o vapores, ¿verdad? Pero muchas veces son lo que serían gases. Vemos representados en esas líneas punteadas lo que sería la ley de Henry, que recuerden que la ley de Henry es aplicable conforme la composición de la fase líquida tiende a cero. Ahora vemos que, por ejemplo, en el caso del amoníaco, a 30 grados Celsius, la solubilidad en el líquido va a ser menor que si estuviéramos a 10 grados Celsius. Entonces, a 10 grados Celsius, el amoníaco es mucho más soluble en la fase líquida y por eso es que esta curva de equilibrio roja para 30 grados Celsius es más vertical que la de 10 grados Celsius. Otros compuestos como el dióxido de azufre son muy poco solubles, incluso a bajas temperaturas la solubilidad es sumamente baja y por eso vemos que incluso hay un alejamiento con respecto a la ley de Henry y solo es válido para concentraciones sumamente bajas. Y otras sustancias como el cloruro de hidrógeno son altamente solubles, como vemos acá esta curva verde. Recuerden que los datos los podemos graficar, entonces si es aplicable la ley de Henry, la ley de Henry es que la presión parcial en equilibrio es igual a una constante de Henry que tiene unidades de presión por la fracción molar del soluto en la fase líquida, y donde esa constante de Henry se puede relacionar mediante la ecuación de Arrhenius para diferentes temperaturas. Ahora, si conocemos la constante de Henry, podemos representar en fracciones molares lo que sería el equilibrio si dividimos la constante de Henry entre la presión total, y entonces la ecuación de equilibrio se nos convierte en una línea recta que tiene pendiente m, donde m es la constante de Henry entre la presión total. Ahora, en los procesos que nos interesan, podemos ver hacer un balance de masa. Para el caso, por ejemplo, de la absorción de un componente en flujo contracorriente, vamos a tener básicamente una torre que es solamente una sección, a diferencia de procesos como destilación, donde habrían alimentaciones intermedias. En los procesos de absorción y arrastre normalmente no son tan comunes alimentaciones intermedias, sino que las alimentaciones se dan en los extremos de la columna. Así que podemos tener una única sección, ya sea rellena o de platos, incluso también combinaciones, pero no necesariamente hay alimentaciones intermedias, sino que todo es una única sección. Vemos que el líquido generalmente va a entrar por la parte superior debido a que es la fase más densa, entonces el líquido va a ir descendiendo, y el gas pues entraría por la parte inferior, de manera que al ser la fase más liviana pues simplemente va subiendo por efecto de la gravedad.
Ahora bien, podríamos trabajar nosotros con flujos totales y demás, pero vamos a hacer una consideración. Ahora, si nosotros suponemos que el gas portador es insoluble en el líquido y que el solvente líquido no es volátil, entonces prácticamente ese gas portador se va a mantener constante a lo largo de la columna. Igual el solvente líquido, al no evaporarse, se va a mantener constante. La única diferencia vamos a tener en los flujos totales. O sea, los flujos totales van a ir cambiando. Por ejemplo, el líquido va a entrar una cantidad por la parte superior, pero al final el flujo total a la salida es mucho mayor, porque se debe a todo el líquido que entró más el soluto que se transfirió durante el proceso. Entonces la corriente de líquido aumenta conforme va descendiendo, pero la cantidad de solvente líquido se va a mantener constante por toda la columna. Igual lo vemos desde el lado del gas. Entra una corriente de gas, podemos decir que es un flujo alto de gas por la parte inferior, pero conforme va subiendo el gas, va perdiendo parte del soluto, de manera que la corriente de gas va disminuyendo su flujo másico o su flujo molar, de manera que a la salida pues la corriente de gas es menor que el gas que entró. Sin embargo, podemos ver que hay un valor constante que sería el flujo de el gas portador, o sea, a ese componente que no se transfiere del gas hacia el líquido, de manera que se vuelve constante, y eso nos puede facilitar los cálculos si tomamos esos flujos que son constantes. Ahora vamos a suponer también que el calor de absorción es despreciable y que entonces el sistema puede considerarse como isotérmico e isobárico. Pero normalmente en estos procesos de absorción hay una gran liberación de calor, debido a que estamos pasando, por ejemplo, de una fase de vapor, una fase gaseosa, hacia una fase líquida. Entonces se libera un calor similar al calor de condensación, que generalmente es alto, y para sistemas concentrados es todavía más importante. Pero para efectos de los cálculos vamos a suponer que el sistema es isobárico e isotérmico, donde no hay cambio de presión ni de temperatura, lo que nos permite tener una única curva de equilibrio. Esto al menos para facilitar los cálculos a pie, ¿verdad? Los cálculos a mano o por métodos gráficos. Si usamos simuladores, pues podemos permitir que el simulador pues haga las correcciones en muy poco tiempo. Ahora, entonces para trabajar en flujos libres de soluto, para usar por ejemplo los valores que son constantes, tendríamos por ejemplo, vamos a llamar como G sub S al flujo de gas solvente, o sea, flujo de gas portador. La S indica que sería solvente, o sea, ese gas que es el portador que no se transfiere y que es el valor constante, que lo podemos calcular si conocemos el flujo de entrada. Por ejemplo, sería entonces el flujo G de entrada por la fracción de el resto de componentes que no sean el soluto, o sea, puesto que la suma de todos los componentes, las fracciones nos da 1, entonces a 1 le restamos la fracción del componente que se transfiere y nos da entonces la fracción de todos los componentes que no se transfieren. Entonces a multiplicarlo vamos a obtener cuál sería ese flujo de gas portador. Igual para la fase líquida, ¿no? Sería entonces 1 menos la fracción del soluto, nos da la fracción solamente de solvente, multiplicado por el flujo total nos da cuánto es solamente flujo de solvente puro, solvente libre de soluto. Ahora, si usamos los flujos libres de soluto, no podemos usar las fracciones molares, tenemos que usar relaciones molares, o sea, lo que son las relaciones que es, por decirlo así, el equivalente a las fracciones, pero libres en base libre de soluto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente la relación molar es los moles del componente que transfiere, que le vamos a llamar con la letra A, entre los moles de todos los demás componentes, o sea, la fracción molar de A entre la fracción molar que no sea A, o sea, 1 menos la fracción molar de A. Para el caso del gas, pues también lo podemos ver en términos de presiones parciales. Para el líquido solamente en términos de las fracciones. Con estas conversiones podemos convertir fácilmente entre un término y los otros.
¿Por qué esto es importante? Bueno, si nosotros hacemos un balance en la parte superior, perdón, en la parte inferior de la columna, tenemos en algún punto intermedio un flujo de líquido L, que es variable. Recuerden, viene desde el valor de L de entrada hasta el valor de L de salida, de manera que ese valor va cambiando, pero tenemos un valor que sí es constante, que es el flujo de solvente puro. Y tenemos entonces también lo que sería la fracción o la relación de soluto. Igual podemos ver para el caso del gas esas expresiones. Entonces, si hacemos un balance de soluto en el fondo en términos de fracciones molares, volvemos acá, podemos despejar lo que sería la fracción del componente y eso nos da la línea de operación. Pero como tenemos que L y G son valores que van cambiando a lo largo de la columna, resulta que esta, que sería la pendiente de la curva, no es un valor constante. Igual la intersección no sería un valor constante, puesto que G es un valor que va cambiando a lo largo de la columna. Entonces, ¿qué nos daría eso? Bueno, nos daría que tendríamos una línea de operación que sería curva cuando se hace en términos de fracciones molares. Esto lo podemos simplificar si entonces trabajamos en relaciones molares, de manera que si vemos el balance en relaciones molares, como lo vemos acá, al despejar para la composición del gas, nos va a dar LS entre G sub S, que son valores constantes, y por acá en la intersección sería simplemente menos LS entre GS por X de salida más Y de salida, que todos son valores constantes, de manera que en este caso sí se nos convierte en una línea de operación con una forma de una recta. Entonces eso nos simplifica bastante si usamos, por ejemplo, un método gráfico para hacer la solución, puesto que simplemente trazamos una recta con dos puntos, mucho más simple. Ahora, la curva de equilibrio, esa sí puede ser curva. Por ejemplo, si bien podríamos decir, consideramos un caso donde es aplicable la ley de Henry, pues al hacer la conversión a relaciones molares, pues debería tener una pequeña curvatura, pero normalmente incluso no debería ser tan significativo. Importante notar que en el caso de la absorción, la línea de operación está por arriba de la curva de equilibrio, y en el caso del arrastre, que es la transferencia del líquido hacia el vapor, la línea de operación va a estar por debajo de la curva de equilibrio. Como es usual en muchos procesos de estos, tenemos una relación limitante, una relación límite, algo que nos limita la operación. En este caso, la relación limitante llamamos que es la relación entre líquido y gas, pero va a depender si hablamos de absorción o si hablamos de arrastre. En el caso de la absorción, por lo general vamos a tener un flujo de gas que es fijo, que es constante, que es conocido a la entrada. Vamos a tener conocida la composición del gas a la entrada y la composición del gas a la salida, ya sea que ya sabemos cuánto debemos recuperar o cuál es la composición máxima de salida. Y la composición de líquido, por lo general conocemos lo que sería la composición de entrada. Ahora, lo que sería el flujo de líquido entonces queda sujeto a elección, ya sea que si usamos poco líquido, pues podemos requerir menos energía de bombeo y demás, pero eso va a implicar una columna quizás un poco más alta. También vamos a tener una concentración de salida en el líquido un poco más alta. Si usamos grandes cantidades de líquido, pues vamos a requerir unas columnas de mayor diámetro, mayor bombeo, pero igual, si bien podemos ver que podemos tener condiciones de grandes cantidades de líquido, no es conveniente. Igual hay una cantidad mínima de líquido que es posible para el proceso. En el caso de la absorción, entonces estaríamos definiendo lo que es el flujo mínimo de líquido. Podemos verlo en esta forma, donde tenemos una gráfica, ya sea con una línea de operación que sea curva, donde hay un cambio en la curvatura. Un caso es cóncava hacia arriba y en otro punto luego cóncava hacia abajo, o si lo viéramos incluso en un sistema más diluido, donde solamente estamos en esta sección, donde solamente es cóncava hacia arriba. Si tenemos definida lo que es la composición de entrada del gas, la composición de salida y la composición de entrada del líquido, entonces tenemos aquí un punto definido y tenemos el otro extremo definido.
cualquier línea recta que pase por este punto y llegue arriba, pues podríamos decir que es una recta válida. Por ejemplo, una como esta, donde tenemos una pendiente LS entre G sub S definido. Ahora, puesto que el flujo de gas es constante, entonces acá vamos a jugar nosotros con lo que es el flujo de líquido. Podemos reducir el flujo de líquido, de manera que reduciendo el flujo de líquido vamos a aumentar la concentración de salida de líquido y vamos a requerir pues menos líquido, pero obviamente va a llegar un punto donde la línea de operación tocaría la curva de equilibrio, y ya sabemos que en esas condiciones pues simplemente requeriríamos una columna de tamaño infinito para poder llevar a cabo la separación esperada, y obviamente eso no es algo que se pueda dar en la vida real. Así que debemos usar un valor mayor al mínimo, y por eso es importante pues determinar el mínimo para saber cuál es la condición limitante del proceso. Ahora, si la curva es totalmente cóncava hacia arriba, pues en ese caso no habría un punto de tangencia como lo veríamos acá cuando hay un cambio en la concavidad, sino que en este caso lo veríamos solamente en el extremo, pero igual va a ser la primera línea que toque la curva de equilibrio dentro de este intervalo de composiciones que tenemos para el gas. Recuerden que no podemos pasar hacia el otro lado del proceso, nos pasaríamos a un proceso de arrastre. Si estamos en absorción, debemos mantener la línea de operación siempre por encima de la curva de equilibrio. En este caso, pues la curva con la pendiente que hace que toque en el primer punto es la que nos define entonces esa relación limitante. Ahora, en un proceso de arrastre, más bien el flujo de líquido es el que es conocido. El líquido es el que queremos tratar para recuperar los componentes que están ahí disueltos en el líquido. Entonces, para ese caso lo que queremos es determinar el flujo de gas. Aquí, puesto que la pendiente sigue siendo la misma, la ecuación de la recta de operación es exactamente la misma que tiene pendiente LS entre G sub S, pues entonces vamos a tener una relación máxima, puesto que al ir disminuyendo la cantidad de líquido, pues la pendiente va a ir, al ir disminuyendo la cantidad de gas, la pendiente va a ir aumentando. Como lo vemos acá, tenemos definido un punto que sería la composición del líquido a la salida y el gas que estaría entrando, y la composición del líquido que está entrando, que es el líquido que se quiere tratar. Entonces la línea de operación va a pasar necesariamente por este punto, y cualquier línea recta que termine acá, pero siempre y cuando esté por debajo de la curva de equilibrio. Por ejemplo, una línea recta como esta, pero si nosotros reducimos la cantidad de gas, pues en este caso la pendiente más bien crece. Entonces acá hablamos de una relación máxima, pero igual sería para la condición de flujo de gas mínimo. Como vemos, en el primer momento en que la línea de operación toque la curva de equilibrio, pues estaríamos encontrando entonces esa relación limitante. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos torres de platos? Pues igual el caso se puede resolver fácilmente con un método de McCabe-Thiele, como ya ustedes lo conocen para lo que es destilación, con la diferencia que en este caso solo existe una línea de operación. O sea, es como decir una torre de destilación donde solo vemos una de las secciones. Aquí no existe sección de enriquecimiento o agotamiento, sino que es una única sección. Entonces podemos usar el método de McCabe-Thiele, por ejemplo aplicando eficiencia de Morphy y demás, o incluso cuando tenemos lo que serían soluciones diluidas, bueno, que tiene la ventaja que en el caso de las mezclas diluidas la curva de equilibrio podría considerarse recta, ¿verdad? Si es que se cumple la ley de Henry, y al ser entonces diluido, prácticamente es poco el gas que es absorbido, de manera que podríamos decir que el flujo se va a mantener constante, incluso el flujo total. ¿Por qué? Bueno, porque si por ejemplo si entran 1000 moles por la parte de abajo y hablamos que por ejemplo la composición sea de
de un 1% en fracción molar. Entonces hablamos que de 1000 moles tendríamos 10 moles del soluto, y aún si suponemos que se transfieren los 10 moles totalmente hacia el líquido, pues a la salida nos van a quedar 990 moles. De 990 a 1000 es un valor que en realidad cambia muy poco y prácticamente se puede considerar que es constante. Ahora incluso tenemos condiciones donde es aún todavía más diluido que esas proporciones, entonces prácticamente el flujo de gas se mantiene constante. Entonces podríamos trabajar en fracciones molares sin necesidad de hacer las conversiones a condiciones libres de soluto. Por ejemplo, veríamos que si bien en la curva completa de composiciones tendríamos que la línea de equilibrio es curva, si nos vamos hacia una condición donde estamos diluidos, en un sistema diluido, sería irnos más cerca al origen, pues prácticamente la curva de equilibrio se vuelve recta, que es cuando es aplicable la ley de Henry. Y la línea de operación, aún no habría diferencia de trabajarlo en relaciones molares, o sea, en condiciones libres de soluto, porque es prácticamente igual trabajar en fracciones molares que en relaciones molares. La línea de operación también se va a ver recta al ser diluido, porque como dijimos, prácticamente el flujo de líquido y el flujo de gas son prácticamente constantes, igual a los flujos de solvente, o sea, prácticamente lo que está entrando son casi que solventes puros. Entonces eso tiene una ventaja, que podemos entonces usar una solución analítica, que es con las ecuaciones de Kremser, Brown y Souders, que hicieron el desarrollo para estos casos, o sea, donde podemos considerar línea de operación recta y curva de equilibrio recta, de manera que con las ecuaciones que vemos acá podemos encontrar fácilmente el número de platos o etapas que se requerirían de forma teórica, donde vamos a definir lo que sería el factor de arrastre con la letra A, que es la razón entre el flujo de líquido y el flujo de gas multiplicado por la pendiente de la curva de equilibrio, o sea, L entre mg. Y lo que sería el factor de arrastre es el inverso al factor de absorción. O sea, en este caso el factor de arrastre S es de inglés stripping, sería mg entre L. Entonces podemos aplicar estas ecuaciones que vemos acá. Por ejemplo, en este caso, YNP más 1 significa el gas que entra en la etapa NP más 1. Si numeramos las etapas de arriba hacia abajo, entonces el gas está entrando por debajo del último plato. Entonces entra en el punto NP más 1. Y el gas sale arriba del último plato, entonces sería Y1. El líquido entra arriba antes del plato 1, entonces entra en X0. Entonces con cualquiera de estas ecuaciones podríamos resolverlo. Hay una particularidad que sería que el factor de absorción, si el factor de absorción es menor a 1, significa que convergen la línea de operación y la curva de equilibrio, por lo tanto existiría un límite en la operación, aún con etapas infinitas, o sea, porque en algún punto se estarían tocando ambas curvas. Si el factor de absorción es mayor a 1, entonces significa que más bien las curvas se van separando conforme aumenta la concentración, de manera que prácticamente es posible cualquier grado de separación. Y si A es igual a 1, significa que las dos tienen la misma pendiente, entonces que igual no se van a tocar. Podemos ver una solución de estas ecuaciones de forma gráfica, una gráfica como esta que está acá, que también está disponible en el aula virtual. Ahora también puede darse el caso del flujo en corriente paralela, como vimos antes, aplica para flujos a contracorriente, pero en ocasiones puede darse el flujo en corriente paralelo, o lo que sería equivalente a prácticamente una etapa. En corriente paralela estaría entrando el líquido y el gas por la misma sección, o sea, por la parte de arriba, de manera que el gas también va bajando.
¿Cuál es una aplicación de esto? Bueno, cuando se tiene una torre que es muy alta, ¿verdad? Entonces en vez de hacer eh, una torre simplemente altísima, se puede dividir en dos y necesariamente el gas que sale de arriba de la primera torre debería llevarse abajo para entrar a la segunda torre. Entonces mientras ese gas va bajando también se puede poner en contacto con el líquido y aprovechar eso también como una etapa de separación. Eh, Debido a que la tubería del gas pues es una tubería de gran diámetro, entonces casi que el equivalente al tamaño de una columna. Ahora también puede ser útil si el gas que se va a disolver en el líquido es una sustancia pura, entonces no hay diferencia de trabajarlo a contracorriente o en paralelo, puesto que es simplemente en cualquier punto, en cualquier altura, el gas siempre va a tener exactamente la misma composición, puesto que es, como vemos, es un gas puro. Y también cuando ocurre una reacción química que es rápida e irreversible del soluto, o sea, esa sustancia que se transfiere del gas hacia el líquido, de manera que prácticamente se requiere el equivalente a una única etapa. Entonces no es necesario la operación a contracorriente, puesto que la transferencia es sumamente rápida debido al ser una reacción química. En esos casos vamos a tener que al hacer el balance nos da que la línea de operación va a tener una pendiente negativa, o sea, menos Ls entre G sub S. Entonces aquí prácticamente no hay una condición limitante, no existe una relación límite de líquido a gas, sino que simplemente qué tanto nos acerquemos al equilibrio va a depender del tiempo de contacto entre las fases y qué tan rápida sea esa transferencia. En el caso más realista de tener un sistema donde no es isotérmico, donde por ejemplo lo que sería el calor de absorción no puede ignorarse, ¿verdad? Porque es sumamente alto. Eso implica que entonces la temperatura va a ir cambiando a lo largo de la columna. Podemos tener, por ejemplo, en la parte del fondo un proceso de absorción donde la temperatura es sumamente alta porque tenemos un gas que está muy concentrado y en ese caso entra en contacto con líquido, entonces se transfiere, se diluye una gran cantidad del gas, del vapor, y se libera gran cantidad del vapor. Mientras que arriba está entrando el líquido que está frío, entonces el líquido se va a ir calentando conforme va descendiendo y el gas igual pues se va a ir enfriando conforme va subiendo. Entonces tenemos diferencias de temperatura a lo largo de la columna y como ya vimos, lo que sería la curva de equilibrio pues es función de la presión y de la temperatura. Entonces no podríamos obtener una solución, por ejemplo, de una forma gráfica con el método de McCabe-Thiele, puesto que no tendríamos una curva de equilibrio definida, sino que tendríamos múltiples curvas en función de la temperatura. Entonces para este tipo de procesos necesitamos también resolver balances de energía, no solamente balances de masa, sino también balances de energía, lo que complica un poco lo que serían los cálculos. Hacerlo a pie sería un proceso sumamente tedioso, es posible, pero es, como les digo, sumamente tedioso. En la aula virtual les dejo un ejemplo de un cálculo que es un ejemplo de Tribal que yo lo resolví también y me llevó cerca de 2 días pues obtener la solución, puesto que es bastante lento, ahora se requiere iterar y demás, pero es posible la solución. Ahora esto es mucho más fácil si usamos simuladores. Eso sí, pues a veces toca programar los simuladores y más adelante les voy a dejar una tarea para un proceso no isotérmico que sería usando un simulador, de manera que no tienen que hacerlo a pie. Pero bueno, ¿cuál sería el proceso típico que habría que hacer? Bueno, tendríamos que resolver balances de energía, balance de energía total y balances también pues para una sección del equipo, balances de masa totales o globales y también balances hasta el plato de etapa enésima, de manera que en total vamos a tener 5 balances, 5 ecuaciones por lo menos que tenemos que resolver, que son estas 5 que vemos acá.
Algo que también es importante, bueno, en esos casos hemos considerado que tendríamos etapas ideales. Ahora, en la realidad, pues las etapas no son ideales, tenemos eficiencias muchas veces que son bajas, incluso cuando hay reacción química podemos tener eficiencias de Morphy incluso de 10% o incluso menos. Entonces se considera la eficiencia, ¿verdad? Y recuerden que la eficiencia de Morphy está definida como esa fracción o diferencia fraccionaria con respecto al equilibrio, que de acuerdo de la línea de operación a la línea de equilibrio tenemos ese cambio máximo posible, pero resulta que el cambio real va a ser desde la línea de operación hasta, digamos, un valor de pseudo equilibrio. Así que podemos trazar una curva de pseudo equilibrio y luego aplicar normalmente el método de McIfty, si es un proceso que podemos resolver de esa forma gráfica. Ahora, la eficiencia de Morphy también se ve afectada por lo que es el arrastre del líquido con el gas, así que podemos incluso corregir la eficiencia de Morphy para el arrastre, que sería con el arrastre fraccionario. Ese arrastre fraccionario es el arrastre absoluto, o sea, la cantidad total de líquido que se arrastra entre el flujo total de líquido, como lo vemos en estas ecuaciones. Bueno, acá hemos entonces terminado de ver una breve introducción al tema de absorción y arrastre. Más adelante les dejaré un ejemplo, una breve simulación que he preparado en GeoGebra de un proceso de absorción de CO2 que los invito a que lo vean.